Muchísimas gracias. Continúa el doctor Ricardo Vargas Mesa, por favor. Bueno, quiero felicitar primero que todo al presidente del Congreso por esta iniciativa. Me parece que es muy importante mantener ese tipo de espacios. Quiero saludar a los miembros de la mesa y al público que todavía a esta hora, después de 6 horas, se mantiene en este auditorio. Viviana me ayuda bastante con su exposición, me parece que da una visión comprensiva interesante que yo comparto en su gran mayoría. Simplemente quisiera recabar muy rápidamente algunos puntos. Primero que todo, como ustedes han podido ver, tengo la impresión que la política de drogas en Colombia está muy construida desde iniciativas de ley y eso genera, como decía Viviana, un proceso de dispersión porque no hay una instancia que aglutine, que reúna unos principios, unos postulados o como lo dice la política, por ejemplo, suiza, la construcción de unos pilares alrededor de los cuales la sociedad más o menos coincide y sobre esos pilares levantar una estrategia en relación con las drogas. En el caso de Colombia no existen esos pilares. Yo creo que Colombia, gran parte de su política, sobre todo en los últimos 12 años, ha girado alrededor del tema de seguridad fundamentalmente, manteniendo simultáneamente algunas inercias alrededor del tema de extradición, el tema de la fumigación, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente ha sido un enfoque de seguridad que ha prevalecido. A mí me parece que vale la pena abordar la discusión sobre si se mantiene esa perspectiva de manejo o es necesario abrirlo a una política realmente de verdad integral. Suiza, por ejemplo, tiene 4 principios muy sencillos. Son prevención, en donde la meta fundamental es impedir que los jóvenes inicien de manera temprana en el uso de drogas. Promover la idea de que quien se inicia tenga más años, y hay una curva muy interesante, y creo que ellos han logrado muy bien estos propósitos. El tema del tratamiento, en la cual hay una promoción muy fuerte de lo que es la parte de investigación. El enfoque de salud pública, tiene una propuesta de reducción de daños, que es donde ubica los programas de intercambio de jeringuillas, salas de inyección, tratamiento con metadona, etcétera, etcétera, suministro de heroína. Y finalmente el tema de la represión. Son solamente esos 4 principios alrededor de los cuales pone a jugar las iniciativas de ley para ir fortaleciendo este tipo de política integral. Esta política suiza creo que es un buen contraste para la situación que se hacía acá por parte del señor procurador, en el sentido de que necesariamente una política intermedia entre prohibición y legalización conduce inevitablemente a la legalización, que ahí lo que hay es gato por liebre, el cuento de la ranita que se cocinaba. Suiza demuestra de que este tipo de políticas intermedias constituyen una verdadera política de Estado. En Suiza se han hecho 2 referendos, uno a favor de la prohibición, que fue derrotado, y otro a favor de la legalización, que también fue derrotado, y prevalece hoy este tipo de políticas con estos 4 pilares. Entonces, no necesariamente estas posiciones intermedias conducen necesariamente e inevitablemente a un escenario de legalización, porque ellos creen que legalizar indudablemente puede provocar un incremento fuerte de la demanda. Yo creo que en el caso nuestro se necesita una nueva caracterización del problema de drogas en Colombia. Como se decía acá, es un elemento muy móvil, es un elemento que muy mutable, y seguimos viendo el narcotráfico como un problema exclusivamente asociado a economías de guerra en parte de la guerrilla y en parte de las bandas llamadas bandas criminales. Pero creo que el narcotráfico es mucho más que eso, y es necesario valorar muy bien en qué estado está el tema del conflicto en el uso de drogas. Yo diría que gran parte de las decisiones en desarrollo alternativo, inclusive en el tema de uso de drogas, están muy mediados por la prevalencia de este enfoque de seguridad. Creo que la intención de criminalizar a los usuarios está mediado por armonizar supuestamente las políticas desde esta perspectiva de seguridad. Entonces me parece que hay que abrir esta discusión
a ubicarle el ámbito de seguridad específico que tiene el problema, pero no subsumir todos los temas alrededor de un problema de seguridad. Yo creo que Colombia, a diferencia de gran parte de los países de Europa, es un país que tiene en su territorio toda la cadena de drogas, la sigue teniendo. Tiene producción, tiene procesamiento, tiene manejo del tráfico, tiene lavado de activos, tiene problemas de uso de drogas. Entonces, el caso nuestro es mucho más complejo, porque finalmente, como ustedes pueden ver, las políticas de Holanda o de Suiza o de Portugal tienen un fuerte énfasis alrededor del tema del uso de drogas. Pero nosotros somos un país mucho más complejo en relación con la ilegalidad de la cadena asociada a esta economía de las drogas. Entonces, eso amerita mucho más, una política mucho más compleja y mucho más integral. A eso se agrega lo que ya he señalado, de cómo este país también adicionalmente se inscribe en un contexto de conflicto armado y eso nos acerca a Afganistán y a Birmania. Creo que este hecho nos coloca en una posición difícil en relación con el tema de la corresponsabilidad. Yo diría que la corresponsabilidad ha sido la política que ha prevalecido a nivel internacional durante los últimos más de 20 años. La tesis de la corresponsabilidad es una expresión de la debilidad de los espacios multilaterales. Corresponsabilidad quiere decir énfasis en un trato bilateral con los Estados Unidos alrededor del tema de drogas. Y ahí lo que se ha hecho es vincular otras agendas en relación con drogas en perjuicio de la política interna nuestra. Es decir, cuando se buscan preferencias arancelarias, cuando Perú busca reinsertarse en el sistema financiero internacional luego del fracaso de la primera administración de Alan García, las pretensiones en general de buscar otros beneficios distintos específicamente a drogas, eso se le atribuye básicamente al tema de la corresponsabilidad, en nombre de que Estados Unidos debe compensar los esfuerzos que esos países hacen en materia de drogas. Entonces, yo creo que este es un punto que debería tener mucha más discusión. El tema es mucho más complejo de lo que hasta ahora se ha planteado. Y uno de los limitantes más serios que lo vimos en Cartagena como espacio multilateral es que cada país está pensando en una agenda propia. No hay un pensamiento alrededor de cómo en términos de región, se puede formular una estrategia que permita unos procesos de negociación mucho más interesantes. Inclusive si se piensa en incidir en la reforma de las convenciones de Naciones Unidas, habría que fortalecer el espacio multilateral y para eso hay que dar una muy buena discusión sobre el tema de la corresponsabilidad. Entonces, la región carece todavía de unos acuerdos en esa dirección y me parece a mí que Colombia debe desarrollar un esquema de diplomacia para incidir a nivel regional. Yo creo que Venezuela está pensando otra cosa, que Brasil otra, Argentina otra, y no hay, digamos, todavía en los países que pesan a nivel hemisférico la posibilidad de construir un proceso más o menos de acuerdos en esta materia. De otro lado, me parece a mí que la lectura que se hace de Colombia como que tiene la mayor autoridad moral del mundo, pues uno dice, sí, en parte es cierto, esa es otra verdad a medias. Y estamos de acuerdo con todo lo que dijo el ministro de Justicia. El costo en Colombia ha sido muy alto en relación con todos los muertos que se han puesto. Pero también hay que reconocer que en Colombia el Estado ha cohonestado el narcotráfico. Y toda la permisividad en la financiación de lo que fue el paramilitarismo, que se sabía de instancias superiores del Estado, también es parte del comportamiento del narcotráfico en este país. Aquí también ha habido un proceso de criminalización del Estado. Es decir, el narcotráfico tiene unos comportamientos no unidireccionales. Esto tiene una complejidad de formas de expresión. Y los problemas que tenemos hoy de configuración de mafias regionales que han concentrado la tierra, que todavía manejan de manera criminalizada los presupuestos locales y regionales, tiene que ver con esa decisión que se tomó hacia los años 80. Y el problema de Guatemala, el problema de Centroamérica en general, tiene que ver con este punto. Casi siempre se observa el narcotráfico como un fenómeno externo, como una especie de virus que ataca al Estado, coopta las instituciones, y resulta que, por ejemplo, en Guatemala el narcotráfico se maneja desde el Estado, el gran tráfico.
se promueve hacia afuera la idea de que son las maras, estas pandillas, las responsables del problema de inseguridad y de tráfico dentro de Guatemala y Centroamérica. Pero en realidad estas maras solamente manejan un pequeño comercio interno en las principales ciudades, pero el gran tráfico se maneja desde las instancias de los estados como Guatemala u Honduras, y también allí se ha configurado un proceso de concentración de la tierra y de configuración de poderes de una élite ilegal que está ahí. Sin embargo, en la caracterización del problema de seguridad y narcotráfico, sigue prevaleciendo la falsa idea de que es un problema que nos llega de afuera, que ataca a los estados, y por tanto hay que responder con un incremento de lo que es el pie de fuerza, con estrategias militarizadas de seguridad como la que está corriendo en estos momentos a nivel de todo Centroamérica. Entonces, la criminalización de los estados es uno de los problemas más complicados que tiene este proceso, y no hay estrategia. O sea, yo no conozco, ni en Colombia, ni en Centroamérica, que parta de un reconocimiento de que este es parte del problema. Mientras eso no se reconozca, que veo muy difícil que efectivamente se pueda diseñar una estrategia como la que se pretende de efectivamente ponerle punto final a este problema. Entonces, esta situación es lo que hace complejo, mucho más complejo el problema, porque hay intereses desde adentro que están realmente, que se verían afectados a la hora de que hubiera una respuesta adecuada de este tipo de problemas. Y me parece a mí que la estrategia de respuesta militarizada al problema de las drogas facilita la pervivencia de este tipo de élites que, en nombre de comprometerse con la gran represión al tráfico, hacia adentro están muy tranquilas siguiendo desarrollando sus negocios, que en Centroamérica pues tiene mucho que ver con todo el proceso de las dictaduras y toda la ausencia de democracia en estos países. En ese sentido, me parece a mí que esa es otra discusión importante que hay que dar. Y Colombia puede aportar muchísimo en ese sentido. Finalmente, creo yo que hay que hacer una referencia muy rápida al tema de lo que es Colombia como país productor. En el debate sobre drogas está muy ausente las referencias a la condición de país productor. Hemos visto otro problema, y es hay una desinformación impresionante. O sea, gran parte de lo que ha hecho el señor procurador denota una falta de información tremenda y unas inferencias muy simplistas de lo que es el problema. Es decir que hay éxitos porque hay incautaciones de 200 toneladas anuales. Es decir, yo diría, sí, hay 200 toneladas incautadas anualmente, pero por otro lado, Estados Unidos dice el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos proviene de Colombia. Entonces, ¿cómo es el asunto? Lo otro, nos dicen acá, hemos reducido el hectareaje de 160.000 a 60.000 hectáreas, y nadie se pregunta cómo hoy en día, en cada hectárea de hoja de coca, los rendimientos se han duplicado y triplicado en algunos sitios en cuanto al potencial de producción de cocaína. O sea que hay unos referentes fantasiosos en el sentido de que hoy en día no es suficiente considerar como indicador clave la reducción de áreas para decir que estamos ganando la guerra contra la droga. No, allá también pasan cosas. Se han mejorado variedades de coca, se han mejorado los rendimientos, y en mucha menos área hay un potencial productivo interesante hoy en Colombia. Este tipo digamos, de cosas uno las observa de parte de una instancia tan importante como la Procuraduría. O sea que yo creo que yo invitaría a la Procuraduría a que abra el debate desde allá, a que nos presenten las cifras que manejan y a que permita la contrastación de todo lo que está pasando. Entonces, ya segunda notificación de tiempo. Entonces, muchísimas gracias, y de nuevo felicitaciones a este público que ha estado aquí aguantando.